Buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar muy brevemente al doctor Estrada Michel porque no voy a leer todo su currículum, que es muy grande, la verdad, porque creo que lo importante para mí es la lectura de su trabajo. Nada más diré algunos datos que son indispensables. Este es un libro mediante el cual yo conocí el trabajo de Rafa, porque yo creo que lo más importante siempre es conocer a nuestros colegas a través de sus obras, de sus trabajos, ¿no? Y luego, obviamente, de sus participaciones en conferencias. Este libro yo me lo encontré en la librería sin conocer a Rafa que se llama Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España. Y me di cuenta, publicado en el 2006, se los recomiendo por Editorial Porrúa en México. Me di cuenta que es la tesis doctoral de Rafael Estrada Michel que presentó en sus estudios en Salamanca en Derecho Comparado. Entonces, así fue como yo lo conocí a él y me di cuenta y por eso lo escojo para esta conferencia y le agradezco muchísimo que haya aceptado, porque él tiene una formación, él es abogado, ¿no? Y se mete a estudiar un doctorado en Derecho Constitucional en este periodo, hace todo este libro que es del 2006, que es parte de su tesis doctoral, y a partir de entonces ha desarrollado su obra mucho. Tiene un libro muy importante con el finado Lujambio, que es muy importante justamente para la discusión del derecho parlamentario en el momento de la ruptura con el orden colonial y en el México independiente. Pero además tiene muchas otras participaciones por escrito y después más adelante conocí al doctor Estrada Michel en mesas redondas, sobre todo en el INER, fue cuando nos conocimos, ¿no? Que nos invitaban desde la conmemoración del 2008 que empezó estas conmemoraciones de este largo proceso de la independencia mexicana. Y luego yo misma lo invité una vez cuando era directora en el Museo Nacional de Historia. Hicimos un congreso para conmemorar el bicentenario del Congreso de Chilpancingo y ahí también tuve la posibilidad de tener su participación. Entonces tenemos frente a nosotros a un especialista justamente en el tema que hoy nos convoca en la cátedra, que es la reforma gaditana y su regreso en 1820 en el Imperio Español, perdón, en la Nueva España, por supuesto. Entonces, bueno, actualmente el doctor Estrada Michel ha estado al frente incluso de varias instituciones de investigación de abogados y estuvo también en la Libre de Derecho y actualmente es docente en dos instituciones que como él me lo dijo, pues me lo permite la pandemia, ¿no? La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Quintana Roo. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Rafael Estrada Michel a esta cátedra y somos todos oídos para escucharlo. Pues muchísimas gracias, mi muy querida doctora Cristina Gómez Álvarez. La verdad es que yo me hice especialista, si es que lo soy, en este tema del impacto gaditano en el trienio liberal novohispano, por leer más bien a la obra de la doctora Gómez Álvarez, ¿no? Es decir, leer la participación, seguirle la huella, sobre todo al padre Pérez Martínez, que como ustedes seguramente ya saben a estas alturas de la cátedra, pues fue un diputado por Puebla que llegó a presidir las Cortes de Cádiz, que tuvo una función bastante polémica, estaba claramente alineado con el grupo de los serviles y sin embargo en muchos aspectos también trabajaba en favor de esa semifracción parlamentaria que funcionó en Cádiz, que fue la fracción americana, para los intereses de América, las 11 proposiciones en favor de las Indias en aquel constituyente. Bueno, pues este señor, el padre Pérez Martínez, pues obviamente siguió una trayectoria muy importante cuando regresó a la Nueva España, se peleó con Calleja y fue biografiado, porque eso es lo que hace en su espléndido libro la doctora Gómez Álvarez, biografiado por ella,
cuando se trata de ver qué función tuvieron los obispos y el arzobispo de México, pues los obispos de lo que después era la República Mexicana en la independencia en general, no solo en el periodo de la consumación de la independencia, aunque obviamente ese es en el que más se destaca don Antonio Joaquín Pérez Martínez. Y digo que ahí se nota muy claramente porque, entre otras cosas, el padre Pérez obtuvo la silla episcopal en Puebla, la segunda ciudad del reino, además se dice fácil, precisamente por haberse prestado a los juegos del indeseable, mal llamado deseado Fernando VII cuando vuelve eh, a la península ibérica después de su cautiverio en Valencé y desconoce todo lo que habían hecho las Cortes de Cádiz, a lo cual se presta tras la suscripción del manifiesto de los persas el propio Pérez Martínez, que además por casualidad era presidente de las Cortes, ya no extraordinarias y constituyentes, sino ordinarias en aquel entonces, en 1814, y digo que por casualidad porque la presidencia de las Cortes se turnaba mes a mes, le tocaba a un americano y le tocó en suerte a Antonio Joaquín Pérez Martínez. Bueno, pues cuando regresa, tras un breve pleito con el virrey Calleja, al que le reclama su maltrato, incluso su trato excesivamente cruel a los insurgentes, toma la silla episcopal que había quedado vacante en Puebla por nombramiento del propio Fernando VII, que obviamente estaba muy agradecido con los servicios que le había prestado Pérez Martínez. ¿Qué servicios? Bueno, pues le prestó el servicio que fue fundamental para el sexenio absolutista, como se le llama, de desconocer la vigencia de la Constitución de Cádiz, de decir, hacer de cuenta que esa Constitución nunca había estado en vigor, y también de señalar algunos diputados que se habían caracterizado por sus posiciones liberales, contrarias supuestamente a la soberanía del rey, para que fueran incluso hechos presos, que fue el caso de otro sacerdote mexicano, el padre José Miguel Ramos Arizpe, que después adquiriría celebridad. Bueno, pues en 1820, como nos explica muy bien en su libro la doctora Gómez Álvarez, en 1820, pues todos estos temas vuelven a salir a la palestra. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que tras un golpe de Estado o un golpe militar, como quieran ustedes verlo, de los coroneles Riego y Quiroga, apenas comenzando el año 1820, se obligó al rey a caminar, como él mismo dijo, por la senda constitucional y se restableció la vigencia de la Constitución de Cádiz y volvieron los grandes temas gaditanos a salir a flote, ahora con ocasión de una constitución que tendría que ser interpretada por unas cortes, las asambleas de diputados que tenían obviamente diputados americanos, las cortes eran especialmente importantes por la sencilla razón de que todo el flujo del proceso político pasaba por el parlamento de la monarquía. Y siendo esto así, influía mucho la interpretación que se le daba a la Constitución, nuevamente puesta en vigor, ya sea que fuera una interpretación moderada, como la que prevaleció en el Constituyente de Cádiz, supuestamente, o una interpretación inmoderada, radical, como la que los veinteañistas, que así se llaman los diputados, algunos de los cuales habían salido de la cárcel a que los había condenado Fernando VII para reintegrarse a sus labores como diputados, en ese caso como diputados suplentes por sus provincias, mientras alcanzaban a llegar, en el caso de las americanas, a cruzar el Atlántico, los diputados propietarios, que fue el caso del padre Ramos Arizpe, que fue diputado a las Cortes de 1820-23. Bueno, pues como el flujo político pasaba por el Parlamento, por la Asamblea, ya no constituyente sino ordinaria, es lógico que la interpretación que se hiciera en sede parlamentaria fuera la interpretación más importante que se diera a la Constitución. Y los grandes temas relativos a América en la Constitución de Cádiz volvieron a salir a flote. Uno de ellos, el de el tratamiento que se le daría a los diputados que habían contravenido y habían violado su juramento de respeto a la Constitución, que habían firmado la Constitución y que después se habían puesto del lado de los persas y por lo tanto del lado de Fernando VII para desconocer la Constitución y para apoyar el gobierno absolutista, pensando incluso que se les deberían retirar las canonjías en el caso de los eclesiásticos que se les hubieran otorgado. Y era, obviamente, el caso del padre Pérez,
que había presidido las Cortes, que las había declarado nulas y sin ningún valor, y que las había clausurado, y que había obtenido a cambio la silla episcopal de Puebla. Bueno, pues estaban en peligro este y otros muchos diputados serviles y otros muchos clérigos que habían estado del lado de la causa fernandista absolutista durante el sexenio, y, entre otras cosas, pues la Constitución de Cádiz, aunque establecía la prevalencia del fuero clerical, podía ser interpretada de formas muy diversas, de tal forma que la no posibilidad de juzgar a clérigos volvía a quedar puesta en entredicho, de juzgarlos en el fuero civil, obviamente, volvía a quedar puesto en entredicho con una interpretación mucho menos moderada y mucho más radical de la Constitución, como la que le estaban dando los inmoderados del veintiañismo. Pero no es el único tema, aunque es un tema muy importante que, como ustedes saben, va a tener, aunque ya no me voy a meter a ello, porque no me toca, pero va a tener una importancia radical a la hora de la expedición del Plan de Iguala y de la suscripción de los tratados de Córdoba, porque se logró convencer a muchísima parte del episcopado y del clero novohispano de que se adhiriera a la causa independentista a través de la concesión del mantenimiento del fuero clerical, ¿no? Bueno, ahora, resurgen otros grandes temas en 1820-23 que había dejado la Constitución de Cádiz sujeta a una suerte de compromiso dilatorio. El primero y más importante, y el único en el que hubo realmente unanimidad por parte de los diputados americanos, era el tema de la no existencia de colonias en América, sino el hecho de que éramos reinos y provincias incorporados en pie de igualdad a la corona de Castilla, y de que como tal se nos debería reconocer esta incorporación igualitaria. No unas colonias en el sentido del exclusive luisino, el sentido de estar solamente puestos al servicio de la metrópoli, al servicio exclusivo de la metrópoli, como querían Colbert y Turgot y los grandes ministros de Luis XIV, no colonias tampoco en el sentido angloamericano, con una suerte de asamblea parlamentaria en cada una de ellas, como ocurría en Norteamérica, sino reinos en pie de igualdad con cualquier otro reino incorporado, como Galicia o como Asturias o como León, incorporado a la corona de Castilla, desde las famosas bulas alejandrinas del siglo XVI. Corona de Castilla y no de Aragón, lo cual influía mucho para que fuéramos gobernados absolutistamente hasta antes de la Constitución de Cádiz y no mediante los mecanismos forales de la corona aragonesa. Bueno, este es un primer tema que no se resolvió en Cádiz y tampoco se va a resolver, por cierto, en el trienio. Siempre nos dejamos llevar por el discurso de la lucha anticolonialista, pero la verdad es que hay, en mi manera de ver, mucho anacronismo en ese discurso, porque sobre todo las élites que están reivindicando la posición de América en la monarquía española, lo hacen desde el punto de vista, como decía el padre Servando Teresa de Mier, de que no se estaba negando la propia Asamblea de Cádiz, la Constitución de Cádiz y el gobierno fernandista, las categorías de reinos incorporados en pie de igualdad a la corona de Castilla, conforme a la Constitución histórica que nos correspondía, dice el padre Mier en el libro 14 de su Historia de la Revolución de Nueva España, que se publicó en 1813 en Londres. Hay otro tema de la mayor importancia y la mayor relevancia que tampoco hemos acabado de entender muy bien, ¿no? Que es el tema de las castas afroamericanas. La Constitución de Cádiz sí nombró españoles a todos los habitantes de las Españas en ambos hemisferios. Por lo tanto, los negros, los mulatos, los pardos, las castas eran españoles, de toda españolidad. Y sin embargo, había unos más españoles que otros, porque la ciudadanía va a ser negada apenas unos cuantos artículos después de esta declaración grandilocuente, la ciudadanía española le va a ser negada a los integrantes de las castas que pudieran reputarse como originarias de África. Cualquier posibilidad de reputación de origen africano se entendía que inficionaba la sangre con la mancha de la esclavitud, se dijo en las Cortes, imagínense, como dice Josep Fontana, si estos eran nuestros ilustrados, ¿dónde andarían nuestros reaccionarios, no? Inficionada por la mancha de la esclavitud, les niegas los derechos a la ciudadanía, les niegas el derecho a votar y ser votado, pero más importante aún, por lo que se refiere al control de la monarquía, les niegas las atribuciones que yo llamo numéricas.
los que pudieran reputarse originarios de África no aparecían en los censos de la monarquía. No podían ser contabilizados ni para efectos fiscales ni para efectos electorales en los censos de la monarquía, con lo cual rebajabas en 6 millones de habitantes más o menos el peso electoral de América. Y entonces los americanos nunca íbamos a tener control de la monarquía como deberíamos tenerlo por el peso demográfico que teníamos y por el peso, la gran extensión que tenía territorial nuestra América dividida en reinos y provincias. Así es que, por lo menos en un ratito, en lo que las poblaciones blancas, mestizas e indígenas se reproducían a mayor velocidad, no íbamos a tener el control mayoritario del Congreso, y esto lo sabía muy claramente la oligarquía criolla, como queda muy claro en las cartas de Iturbide con su compadre y diputado a las Cortes veinteañistas, Juan Gómez de Navarrete. Pues esto lo tenían clarísimo. O sea, si seguimos sin contabilizar a las castas en los censos, nos va a costar muchísimo trabajo llegar a tener el control de la monarquía, que entendemos nos corresponde no solo demográfica y territorialmente, sino también históricamente por todo lo que hemos hecho en favor de la corona española. De ahí el ofrecimiento muy claro, primero del coronel Moya y después del coronel Iturbide al general Guerrero, para que, siendo las castas afroamericanas integradas al proyecto del Plan de Iguala, no hubiera ningún motivo para que la insurgencia, o lo que quedaba de la insurgencia en términos morelianos, de la mano de Guerrero, pudiera integrarse al nuevo plan independentista. Esa es una concesión que muy claramente se hace a las poblaciones afroamericanas, pero no necesariamente viendo nada más por el bien de estas poblaciones, sino evidentemente, como les he dicho, viendo también porque los americanos pudiéramos llegar a tener en algún momento el control de la monarquía vía la mayoría en el Congreso. El otro gran tema que se sujetó a una terrible dilación a través de un pacto dilatorio, yo creo que suscrito entre provincialistas americanos y regnícolas americanos, es decir, los que pensaban en mantener la unidad de los grandes reinos, de los grandes distritos de superior gobierno en Cádiz, como la Nueva España, el Perú, el Nuevo Reino de Granada, el Río de la Plata, Guatemala misma, y los que pensaban más bien en dividir, en cortar prefecturalmente, dividir en tantas diputaciones provinciales y jefaturas políticas superiores pudiera haber el territorio de la España americana, exactamente como estaba ocurriendo también en un proceso lento, pero más seguro, en la España europea. Me estoy refiriendo entonces al tema de la desmembración de los reinos. ¿Qué ocurrió aquí? Entre otros, el padre Pérez Martínez, que ya hemos mencionado, no he dicho que fue miembro de la Comisión de Constitución en las Cortes de Cádiz, pero consiguió una cosa muy importante para los regnícolas americanos, que es que la división de toda América en diputaciones provinciales y jefaturas políticas superiores no fuera una división que se diera de inmediato, sino que esperara hasta una más conveniente división del territorio nacional, dice el artículo 11 de la Constitución de Cádiz. Y esta más conveniente división pues no llegó obviamente durante el sexenio absolutista, pero ya estaba siendo planteada a la hora del trienio. Y por eso era muy factible que la Nueva España se dividiera en múltiples diputaciones provinciales, porque el artículo 325 de la Constitución de Cádiz establecía que en cada provincia debería haber una diputación provincial, una suerte de reunión de vocales. No vayan ustedes a creer que eran las legislaturas estatales como las tenemos ahora, pero son claramente su primer antecedente. Una serie de vocales, de vecinos de la provincia que se reunían para fomentar económicamente a la propia provincia y que eran capitaneadas, jefaturadas por un jefe político superior de nombramiento directo por parte del rey. Estas diputaciones provinciales tenían que establecerse en cada una de las provincias del reino o de la monarquía, y sin embargo en España, en la España europea, pues casi que le correspondió diputación provincial hasta al barrio de Chamberí y en una de esas al Nou Camp de Barcelona, y en cambio en América solamente correspondió, gracias a este compromiso dilatorio que consiguió entre otros el padre Pérez, a las ciudades capitales de los grandes distritos de superior gobierno nombrados en el artículo 10 de la propia Constitución. ¿Qué distritos de superior gobierno? Bueno, pues teníamos, por ejemplo, a la Nueva España, con capital en México.
en América Septentrional todo esto, ¿no? A Guatemala, a Yucatán con capital en Mérida, a la Nueva Galicia con capital en Guadalajara, a las provincias internas de Occidente y a las provincias internas de Oriente con capital una en Chihuahua y la otra en Monterrey. Y pare usted de contar, solamente iba a haber diputaciones provinciales ahí, con lo cual el reino quedaba de momento todavía integrado por numerosas provincias. No se desmembraba la posibilidad de control desde la Intendencia de México y desde la Ciudad de México, desde la Diputación Provincial de México, de todo el resto de la Nueva España, incluyendo a las provincias internas, que como ustedes saben, son las provincias que hoy por hoy ocupan el norte de la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Sobre todo eso seguiría habiendo influencia de México, influencia novohispana. Bueno, este es un punto bien importante porque, como ustedes saben también, a estas alturas del seminario, pues don Juan O'Donoghue no suscribió los tratados de Córdoba en calidad de virrey de la Nueva España, porque ya no había virreyes conforme a la Constitución de Cádiz, y menos en la interpretación veinteañista, sino como una suerte de virrey metaconstitucional. ¿Cómo está eso? De lo metaconstitucional que nos gusta tanto a los mexicanos, como sabía el doctor Carpizo. Pues un jefe político superior de una pequeña provincia, o más o menos pequeña provincia del reino novohispano, cual, la Nueva España propiamente dicho, el Reino de México, la Intendencia de México, jefe político superior y capitán general de esa provincia nada más. Y sin embargo firma los tratados como si fuera y como si tuviera capacidad de influencia sobre la Nueva Galicia, sobre Yucatán, sobre Guatemala, sobre las provincias internas. Es un punto importantísimo de entender porque habla de la metaconstitucionalidad con que aún dentro del trienio liberal nos estábamos metiendo en Honduras. Otro tema que no quedó tan en la palestra, en ese sí se profundizó, y fíjense qué importante es y qué poco reflexionamos en esto. Lo de las diputaciones provinciales, por cierto, se lo debemos sobre todo al padre Ramos Arizpe, que es el padre no solo de nuestro federalismo, sino de esta división provincial gaditana que impactó de tantísimas maneras en la Nueva España, y también le debemos a su memoria, la memoria que escribió sobre las provincias internas, una disposición, la de los ayuntamientos constitucionales. En cada república de indios, que eso es lo que había más que ayuntamientos en México, en cada república de indios, no república de españoles, porque eso tenía sus ayuntamientos, pero no subían más allá de 50, como dice la doctora Zoraida Vázquez, no. En cada república de indios, en realidad, se iba a establecer, porque tenían más de 1000 almas, como las que exigía la Constitución de Cádiz, un ayuntamiento. Por eso le llamamos ayuntamiento constitucional a nuestros ayuntamientos. No crean ustedes que por la Constitución del 17 y el municipio libre. Son ayuntamientos constitucionales porque las antiguas repúblicas de indígenas iban a ser ahora integradas conforme un modelo partido o copiado todo de traza gaditana, que es el modelo del ayuntamiento constitucional. Y entonces se tenía que proceder a nombrar a los miembros del cabildo, a los miembros, a los regidores, a los presidentes municipales o alcaldes, etcétera. Con lo cual, las repúblicas de indios que durante 300 años habían podido autogobernarse con sus propios usos y costumbres, ya ven porque luego este tema vuelve a surgir una y otra vez, los usos y costumbres iban a quedar abrogados porque ahora podía llegar cualquier español, postularse para regidor o para alcalde y ganar la elección aunque no fuera integrante de esas repúblicas de indios. Y sin embargo, el ayuntamiento, el municipio gaditano tuvo un gran éxito entre nosotros e inmediatamente empezaron a replicarse en todo el país. A grado tal que a la hora en que en 1814 Fernando VII disolvió la Constitución, pues ya no sabíamos qué hacer con los ayuntamientos y tampoco quedó muy claro si quedaban disueltos o no, y resurgieron con enorme potencia a la hora del trienio liberal en 2023. Otro tema que, sin embargo, será preterido en el plan de Iguala y que era de la mayor importancia, pues porque tenías que saber qué ibas a hacer con estas diputaciones provinciales que al final de cuentas estaban integradas por ayuntamientos constitucionales, ¿no? El tema del fuero clerical. Pues sí, aunque la Constitución de Cádiz mantenía que los delitos contra la disciplina eclesiástica y los delitos contra la fe que cometieran clérigos serían juzgados, este fue un gran tema entre el obispo Fonte
a la hora de los fusilamientos de los curas Morelos y Matamoros, por ejemplo, ¿no? Tendrían que ser juzgados por tribunales estrictamente eclesiásticos, le podías dar interpretaciones muy abiertas, como pretende dársela el veinteañismo, que va a tratar de eliminar las órdenes regulares, que obviamente, para gran enojo, por cierto, de Pérez, que había sido canónigo, miembro del Santo Oficio, va a echar para atrás el restablecimiento del Santo Oficio que había quedado abolido por la Constitución de Cádiz, y que implicaba que cuando estuviera un paisano, un civil, como después dirán todos nuestros textos constitucionales, imbricado en una causa que pudiera parecernos de carácter eclesiástico, por ejemplo, que se hubiera cometido un delito por o en contra de un clérigo, la jurisdicción que tendría que aplicarse sería la jurisdicción civil. Y esto no le gustaba nada ni al episcopado ni al alto clero y muy posiblemente tampoco al bajo clero de la Nueva España. Por eso, una de las garantías de Iguala, con toda claridad, es la religión. Y así se lo expresa Iturbide en una serie de cartas a los obispos del país, entre otros, no solo, pero entre otros muy destacados, el padre Pérez Martínez. Quizá en la carta que donde quede más clara, ya me corregirá la doctora Gómez Álvarez, pero es en la que le escribe al obispo Cabañas de Guadalajara, el propio coronel Iturbide, ¿no? O ya para entonces primer jefe del ejército trigarante. Y está el fuero castrense, que es otro tema del propio plan de Iguala, que estaban tocando las cortes veinteañistas. El moderar el fuero militar. Es decir, que en los delitos en los que estuviera implicado un paisano, aunque fueran delitos contra la disciplina militar, tuviera que conocer un tribunal militar. ¿Qué dice el plan de Iguala? No, vamos a estar no a lo que están diciéndose del otro lado del Atlántico, sino que vamos a estar ni siquiera a las cortes, a lo que se estableció en la Constitución de Cádiz, sino a la ordenanza de fines del siglo XVIII, a la ordenanza de épocas de Carlos III, que es la ordenanza de las famosísimas milicias provinciales a las que pertenecieron personajes muy destacados de la época, como el propio Iturbide, Allende, y desde luego Michelena, que era ya para entonces diputado por Valladolid de Michoacán a las Cortes españolas, Mariano de Michelena, que había estado implicado en la conspiración de 1809. Bueno, estas milicias provinciales contaban con un fuero castrense amplísimo que permitió una serie de malas praxis y de impunidad en la guerra de independencia. Y bueno, pues precisamente el mantenimiento de ese fuero castrense es una de las cosas que, a pesar de que el Plan de Iguala es el único documento hispanoamericano, el único de época de la independencia, que reconoce la aplicación directa de la Constitución de Cádiz en la materia de los procedimientos, de cómo se procedía contra los delitos en las causas civiles y criminales, es decir, contratos, actos jurídicos civiles, pero también delitos en materia criminal. A pesar de esto que dice el plan de Iguala, pone la salvaguarda para el fuero civil, perdón, para el fuero clerical y para el fuero militar. Porque en este caso, a pesar de la aplicación directa de la Constitución de Cádiz, en Nueva España, en la Nueva España independiente, tendría que estarse a lo que señalaba la ordenanza de los años 80 del siglo XVIII. El fuero castrense se mantendría. Así las cosas. Así las cosas, como ustedes pueden ver. Un revulsivo importantísimo para la independencia por la vía del periplo Iguala-Córdoba fue el trienio liberal y la interpretación que se le estaba dando a las Cortes, a la Constitución de Cádiz desde la sede veinteañista. Tanto fue así que así inicia el plan de Iguala. Necesitamos una constitución peculiar y adaptable al reino, una constitución análoga a las circunstancias del país, dice otra versión del plan de Iguala. ¿Por qué? Pues porque la constitución de Cádiz no nos amolda, ¿verdad? No nos queda bien, no nos embona, como diría el clásico, ¿no? No es propio de nuestras circunstancias. Necesitamos una constitución que se adecue a lo que queremos. Y lo que queremos es lo que queremos es una constitución que primero mantenga la integridad del reino, ahora a título
de imperio mexicano, perdón. Segundo, no excluya a las castas afroamericanas. Así empieza el preámbulo del Plan de Iguala. Americanos bajo cuyo nombre me refiero no solo a los que han nacido en esta tierra, sino a los africanos, europeos, asiáticos que tienen puesto en este bello país de las delicias, como decía Iturbide, que era muy dado a retruécanos retóricos, que tienen puesto su residencia en este bello país, ¿no? Entonces el tema de las castas también, sin desmembración del reino a título de imperio mexicano, es decir, con toda claridad, ya no seríamos ni podríamos ser vistos nunca como una colonia, y manteniendo el fuero clerical y el fuero castrense, religión, unión e independencia, las tres garantías de Iguala. ¿Quién llevó este plan hasta las Cortes del Trienio? Bueno, pues en las Cortes del Trienio estaban muy claros los diputados americanos, pero no solo ellos, de cuáles eran los planes de los independentistas de Iguala, porque ya ha quedado dicho, el apoderado y compadre de Iturbide, Juan Gómez de Navarrete, era diputado también por Michoacán, como Michelena, y estaban muy en contacto con otro diputado muy importante que había salido de las costas de Veracruz también en el año 20 hacia las Cortes, que era Manuel Gómez Pedraza, el general que después era presidente de la República. Estos señores, además del padre Ramos Arizpe ya mencionado, además el padre, de José Mariano Michelena, de Lorenzo de Zavala, de Lucas Alamán, fíjense cuántos nombres famosos están aquí metidos. Bueno, además de estos señores que tenían conocimiento muy claro del plan de Iguala, de hecho Zavala, Ramos Arizpe y posiblemente Michelena estaban ya claramente grillando, como se dice en lengua vernácula, para que el conde de Moctezuma, descendiente, pues nada más y nada menos que del último emperador de los aztecas, o del antepenúltimo emperador de los aztecas, si quieren ustedes contar a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc, que había sido corregidor de la Villa de Madrid en época de Fernando VII, viniera a la Nueva España y jurara sobre el trono del Imperio Mexicano, ¿no? Una de las hipótesis de por qué se modificó el Plan de Iguala en Córdoba para permitir que cualquier persona pudiera ser coronada a juicio de las Cortes, es que ya estaba claro tanto Iturbide como O'Donoghue, que era muy amigo de Michelena y de Ramos Arizpe, de que había la posibilidad de traer al conde de Moctezuma. Imagínense lo que hubiera sido eso en términos de la legitimidad perdida 300 años antes, como dice el Acta de Independencia, a jurar y ser coronado como emperador de México. En fin, el hecho es que los diputados de la Nueva España no en Cádiz, sino que las Cortes ya estaban ubicadas en Madrid, estaban bien claritos, pero bien claritos de lo que se requería en términos de una aceptación por parte de las Cortes y de Fernando VII para el programa independentista, de la independencia absoluta del Reino de Nueva España. No es un programa autonomista, como se ha dicho en algunas ocasiones, y el mantenimiento a través de una constitución peculiar, no la de Cádiz, sino una peculiar y adaptable a México, de la religión, la unión y la independencia, como ha quedado dicho, ¿no? Me interesa mucho este rojo de la cucarda tricolor, ¿no? Rojo de la bandera de las tres garantías, que es la unión, porque fíjense cómo se está hablando de unión no solo de todos los habitantes de la Nueva España, europeos, africanos, asiáticos y por supuesto americanos, criollos, indígenas y mestizos, sino también de territorios. Es decir, está muy claro que para algunos iturbidistas de la primera hora, como el padre Pérez Martínez, u otro diputado, el queretano Mariano Mendiola, que también fue diputado en la Comisión de Constitución de las Cortes de Cádiz, era importantísimo mantener la unión de la Nueva España, de todos los territorios novohispanos, a pesar de que se les dividiera en diputaciones provinciales, que todos respondieran a un mismo centro. ¿A qué centro? A las Cortes situadas ya no en Madrid, sino en México, con un tribunal superior del imperio, que es el antecedente más claro de nuestra Suprema Corte de Justicia, y que ya no eran las viejas audiencias de Guadalajara, de México, y la que estaba prevista desde Cádiz para Saltillo, y por supuesto con un emperador, que tuviera un pacto de familia, probablemente con los Borbones. Es más,
sin él probablemente, así estaba establecido tanto en el Plan de Iguala como en los tratados de Córdoba, pero que, sin embargo, no respondiera ante Fernando VII, sino que respondiera exclusivamente ante las Cortes del Imperio y por el cumplimiento de la Constitución del Imperio Mexicano. Ese era más o menos el plan que se llevan Gómez de Navarrete y Gómez Pedraza hasta Madrid, y que plantean más o menos porque tanto Michelena como Zavala, como Ramos Arizpe y el propio Alamán les hacen comentarios. Esto no va a pasar nunca, les dicen. Esto no va a pasar nunca, y menos ahora que el virrey Apodaca ya nos mandó unas cartas diciendo que Iturbide es un tal por cual y que es un hijo del Averno y que no merece ninguna consideración y que traicionó su confianza después de haberlo nombrado comandante del Ejército del Sur. Vamos a ponerle unos cambios y vamos a integrar a toda América en estos cambios que le vamos a proponer a las Cortes, cuyos representantes españoles, europeos, con el conde de Toreno a la cabeza, un viejo, bueno, era joven en Cádiz, pero ya para entonces ya no estaba tan joven en el trienio, un viejo representante de la causa liberal radical en la confección de la Constitución de Cádiz. Pues la verdad es que no están haciendo nada por América, ni están haciendo nada por ver que el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de Cádiz se haga en beneficio de los americanos y para mantener la integridad territorial, es decir, para mantener sobre todo América del Sur, que ya estaba prácticamente toda independizada, para mantenerla dentro de la égida de la monarquía castellana, de la monarquía española. Perdón, ya no solo castellana, sino toda española, conforme a la propia Constitución de Cádiz, ¿no? La monarquía católica o universal pasaba a ser la unión de las coronas de Aragón, de Castilla, del reino de por sí, que es Navarra, y por supuesto la integración de todos los territorios ultramarinos, de las antiguas Indias, tanto las coronas, las Islas Canarias, perdón, como los reinos y provincias de la Nueva España. Perdón, de las Indias, no solo Nueva España, sino también el Perú, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, todo lo que ha quedado ya mencionado. El artículo 10 de la Constitución de Cádiz. Bueno, si no hay beneficios en el orden constitucional y quieres ganarles a sangre y fuego las guerras a los independentistas, mejor vamos a entendernos a través de un plan razonable. Y este es el plan que presentan los diputados americanos, con los novohispanos a la cabeza, el 26 de junio de 1821 a las Cortes de Cádiz. Ya después de que se conocía el plan de Iguala, ya después de que se habían dado cuenta de las andanzas del coronel Iturbide en México, no se sabía todavía, cosa muy importante, que el general Guerrero se había plegado junto con otros insurgentes de la primera hora, se había adherido al plan de Iguala, cosa bien importante porque los diputados americanos, sobre todo los de corte liberal, doceañista, no sabían bien a bien cuál era la opinión de los jefes insurgentes, de los jefes que habían estado bajo el mando de Hidalgo y Morelos, ¿no? Algunos de ellos habían sido indultados, como Eliseo Rayón, pero otros como Guerrero, como Asensio y como Victoria no habían nunca pedido el indulto de Apodaca. Bueno, las noticias que tenían eran estas, y entonces lo que presentan es un plan, sí, probablemente el de Gómez de Navarrete, pero muy modificado para que todas las Indias, no solo la Nueva España, tuvieran varias cosas, jóvenes. Primero, una sección de cortes, por eso se dice que es el viejo y nunca probado que sea de su autoría plan del conde de Aranda en épocas de Carlos III y Carlos IV para autonomizar a las Américas, ¿no? Una sección de las cortes en cada una de las tres capitales de los reinos indianos, las tres capitales de los grandes distritos de superior gobierno, a saber, Bogotá, en la Nueva Granada, Lima, en el Perú, y México, en la Nueva España. ¿Por qué se olvidaron del Río de la Plata, que también era virreinato? No me pregunten, ¿eh? Ciertamente estaban independizados desde los sucesos de mayo, pero la idea era reconquistar el Alto Perú, el Río de la Plata, etcétera, ¿no? Y sin embargo, no aparecen, no había diputados ni argentinos, ni uruguayos, ni bolivianos
en las cortes veinteañistas, como sí las hubo en las doceañistas, y quizá por eso no aparecen en el plan. Segundo, enviar a un príncipe de la Casa de Borbón a gobernar cada una de estas secciones de cortes como una sección del Ejecutivo, nombrando a Fernando VII, a quien fuera rey de España y de las Indias, emperador de las Españas y de las Indias. Es decir, tenía un ejecutivo delegado en alguien de su propia casa reinante. Entonces, ibas a tener un legislativo, secciones de cortes, un ejecutivo delegado, con un ministerio específico. Este fue otro gran tema gaditano que se me olvidó mencionarles. Un ministerio específico para la Nueva España, un ministerio específico para el Perú y un ministerio específico para la Nueva Granada, que respondiera ante este príncipe de la Casa de Borbón, llamado a ejercer el poder ejecutivo en cada una de sus capitales. ¿Cómo que un ministerio específico? Sí, es que la Constitución de Cádiz solamente establecía ministerios, secretarías de Estado, comunes a todas las Españas y todas las Indias, con una excepción, la Secretaría de Gobernación, que habría una Secretaría de Gobernación para los asuntos de la península y una Secretaría de Gobernación para ultramar. En todos los demás casos teníamos que compartir secretarios. ¿Con quiénes? Pues con los españoles europeos. ¿Secretarios de qué? De justicia, de negocios eclesiásticos, de relaciones exteriores, de hacienda. Pues sí, nada más que estos iban a estar establecidos en Cádiz y luego en Madrid e iban a estar a 2000 leguas marinas de México, ¿verdad? Era un absurdo. Por eso un punto bien importante es que tuvieran su propio ministerio. Un tribunal superior específico, proponen los diputados americanos, un tribunal superior de justicia, no el común a todas las Españas que establecía la Constitución de Cádiz, sino uno específico para las audiencias de México, Guadalajara y Guatemala. Otro específico para las audiencias de Nueva Granada y Venezuela, y otro específico para las audiencias de Concepción en Chile, de Charcas en Bolivia y de el Perú, ¿no? De Lima. Es decir, tribunales superiores, poderes judiciales. Fíjense cómo estaba ya Montesquieu aquí bien clarito, ¿no? La división de poderes, que por cierto también prevé el plan de Iguala, la división de poderes al estilo Montesquieu en cada una de las secciones de cortes, en cada una de estos reinos americanos que se mantendrían unidos a través de un plan que no le quitaba capacidad de influencia a España sobre las Américas, pero que iba dando lugar cada vez más a la autonomía por vía de las secciones de cortes, al autogobierno judicial por vía de los tribunales superiores y al autogobierno administrativo por vía de los propios y específicos ministerios que eran encabezados por un príncipe de la Casa de Borbón en cada una de estas tres ciudades. Es curioso porque el padre Ramos Arizpe, un día después, introduce cambios a estas propuestas. Propuestas que fueron muy mal recibidas por los diputados españoles veinteañistas. No crean que por muy liberales nos iban a hacer caso luego, ¿no? Esta palabrita de liberales y serviles nos ha hecho mucho daño porque al final del día los que creemos liberales, como el conde de Toreno ya mencionado, se ponen muy, muy en contra de una salida negociada, pactada, razonable, una salida de Commonwealth, vamos a decir, como después harán los británicos con Canadá, con Sudáfrica, con Australia, con Kenia, ¿no? Una salida muy parecida a la de la Commonwealth, pero en este caso una Commonwealth hispánica de naciones. Los liberales veinteañistas se opusieron completamente, es más, pidieron que fueran sometidos a causa criminal los diputados americanos que hubieran suscrito esta propuesta. Y les digo que al día siguiente Ramos Arizpe, que era un político magnífico, muy dado al zigzag, el mayor parlamentario que tuvimos en nuestros primeros años de vida nacional, el señor Ramos Arizpe introduce un cambio para decir, no, que no vengan príncipes, porque eso obviamente les va a sonar a los Braganza y les va a sonar al caso brasileño y les va a sonar a que queremos la independencia absoluta. Que mande un delegado ejecutivo el rey, ¿no? No un príncipe de la Casa de Borbón, sino un delegado ejecutivo, y ya con eso, y también prometiéndoles un situado, es decir, una cantidad de plata pura y dura, que el Reino de México, ahí sí se habla nada más de México, iba a situar para pagar las deudas de la España peninsular y los gastos de la guerra de independencia contra Napoleón,
contra el francés a partir de 1808, a cambio de esa cantidad que nos permitan establecer nuestro propio autogobierno, ¿no? Dice Ernesto Chávez, este plan modificado para cubrir a la América Española es similar a lo que lograron Canadá y otros territorios británicos 40 años después. Pues sí, la verdad es que ya le plagié la idea porque no vi su comentario antes, don Ernesto, pero es exactamente eso lo que estaba yo queriendo decir, se parecía, ¿no? Como se parece el plan atribuido a Aranda en las postrimerías del siglo XVIII, y luego el plan del que nadie habla, del infame y nunca suficientemente mal ponderado príncipe de la paz, don Manuel de Godoy, el favorito de Carlos IV y de la reina María Luisa de Parma, como decían las malas lenguas y pintaban los buenos pinceles, me refiero obviamente a Goya cuando pintó la familia de Carlos IV, que pintó a Francisco, al infante Francisco de Paula, como ustedes saben, con la carita marcada del príncipe de la paz, ¿no? Infiriendo claramente, como decía nuestro fray Servando, que era hijo de él. Bueno, pero el príncipe de la paz, que era un político al que no le faltaban talentos, propuso en 1804, ante la inminente, invasión francesa a Portugal, propuso establecer príncipes de la corona de Borbón, infantes de Borbón, en cada una de las capitales americanas, don Ernesto, para que gobernaran, ahí obviamente sin cortes, porque todavía lo que requiere el régimen absolutista, para que gobernaran en nombre del rey Carlos IV, pero con cierta autonomía, porque si no, decían Aranda y decían Godoy, ese nuevo país que ha surgido como un pigmeo no tardará en convertirse en un coloso y ya pondrá sus miras sobre la bellísima monarquía de la Nueva España. Eso dice el supuesto Aranda en 1783, después de la suscripción del Tratado de París, en que se reconoció la independencia de los Estados Unidos. No le faltaba razón, ¿verdad? Ese pigmeo que surgía se convirtió en un coloso y no tardó pues ni 25 años en poner sus miras sobre estos territorios, como ustedes y yo sabemos, pero no se trata de deprimirnos en una mañana tan agradable como esta, así es que no vamos a hablar de lo que pasó en 1836 ni en 1847, ni siquiera vamos a hablar de 1819, en que Fernando VII, todavía antes del restablecimiento de la Constitución, se deshizo de la manera más vil, más burda y más contraria a toda la legislación indiana y a la vieja legislación castellana, incluidas las partidas de don Alfonso X, se deshizo de la Florida Oriental y a través del famoso tratado Adams-Onís cedió la Florida, lo cual puso en alarma a todos los criollos novohispanos, desde luego, cedió la Florida al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, de eso todavía no hablaremos aquí, sino de cómo impactó la nueva visión tanto europea de la Constitución de Cádiz, ¿no? Radical, como ha quedado dicho, sobre todo en el tema de los fueros, como la visión americana de Ramos Arizpe, Zavala y compañía, en el sentido de que la Constitución de Cádiz, bien adaptada a las circunstancias del reino, como quería Iturbide, nos podía dar un cauce razonable y razonado hacia la independencia. Pues vean ustedes cómo la importancia del trienio liberal es radical en nuestro último movimiento de independencia, y sin embargo no hemos todavía puesto demasiado énfasis en ello. Para acabar, como comenzábamos y como ha probado la doctora Gómez Álvarez, si el padre, ya obispo de Puebla para entonces, eh, Antonio Joaquín Pérez Martínez, no apoya el movimiento independentista de Iturbide, no apoya el plan de Iguala y no le da tantísima difusión desde Puebla y tantísimo apoyo, incluidas las imprentas, para difundirlo. Si esto no lo hubiera hecho el padre Pérez Martínez, muy probablemente habría acabado en la cárcel, conforme a la interpretación veinteañista que se hacía, de que todos aquellos que habían contribuido al gobierno absolutista de Fernando VII, y más él, que había declarado disueltas las cortes en época de los persas, debían ser depuestos de sus canonjías conforme al regio patronato indiano, otro tema que ha tratado magníficamente bien y a profundidad la doctora Gómez Álvarez, y
además serían reducidos a cárcel. Si Pérez Martínez no le daba por su lado a su Grey, por ejemplo, exigiendo una diputación provincial propia y específica para Puebla de Los Ángeles. Es increíble esto, pero conforme al artículo 10 de la Constitución de Cádiz que ya hemos visto y su interpretación, la segunda ciudad del reino, que era Puebla, no tenía una diputación provincial y una jefatura política propia y específica de ella misma. Pérez Martínez se pone a la cabeza de esto, después Iturbide, ya como primer jefe del ejército imperial, le va a conceder la diputación a Puebla, y sobre todo la Grey se revuelve para proteger a su obispo, que muy probablemente iba a acabar en las cárceles de la monarquía, por lo que ya ha quedado dicho. Bueno, fíjense cómo el plan de Iguala está tratando de darle un poquito a cada uno de los estamentos, a cada uno de los grupos que se podía ver perjudicado, no con la Constitución de Cádiz. Ahí hay un gravísimo error muy corriente en nuestras interpretaciones. No es la Constitución de Cádiz lo que molesta a los igualtecos, a los hombres de las tres garantías. Tan es así que, como ha quedado dicho, se aplicará la Constitución de Cádiz en todo aquello que no vaya en contra de las tres garantías de Iguala, independencia, religión y unión. No, sino contra su interpretación inmoderada y que definitivamente no nos iba a permitir los autogobiernos que se planteaban en junio de 1821 ante las Cortes, la interpretación inmoderada que le estaban dando la mayoría liberal peninsular. Una mayoría espuria, jóvenes, insisto, porque nosotros teníamos mayoría demográfica y sin embargo la mayoría de manera espuria en las Cortes Ordinarias de Madrid era la de los liberal peninsulares. ¿Sí? Ya ni siquiera los serviles, porque ya no había serviles, prácticamente todos eran liberales y eran en su mayoría peninsulares, a pesar de que con diferencia los reinos más importantes de la monarquía, pues no eran Aragón, es decir, Cataluña, Valencia, Mallorca o los reinos castellano peninsulares, ¿eh? Sino claramente la Nueva España y el Perú y Guatemala, dentro de todos los que todavía se mantenían en la obediencia al rey. Bueno, esta mayoría le estaba dando una interpretación inmoderada a la Constitución de Cádiz y creo yo que el plan de independencia, todo el programa de independencia, porque no solo es el plan de Iguala, que los insurgentes de la primera hora y la nueva insurgencia, la insurgencia trigarante, está dándole al reino, precisamente, como decía Lorenzo de Zavala, le concede un poquito de todo a todos y por lo tanto va a generar un enorme consenso del cual estaba muy claro el jefe político superior O'Donoghue, que era amigo de Michelena y de Ramos Arizpe y de Gómez de Navarrete, cuando llega a Veracruz y cuando firma el 24 de agosto de 1821 con el primer jefe del Ejército de las Tres Garantías, el tratado, que es más bien una capitulación de Córdoba, para que pudieran entrar las fuerzas independentistas a la Ciudad de México y se consumara, como ha quedado dicho siempre, desde entonces, se consumara, fíjense qué curiosa palabra, ¿no? Como si la independencia requiriera consumarse, ¿no? Como si fuera un matrimonio mal avenido que tuviera que consumarse. Se consumara, ya se decía desde entonces, el acta de independencia utiliza este verbo, se consumara la independencia el 27 de septiembre de 1821, ¿no? O'Donoghue está clarísimo de esto, y O'Donoghue por eso sabe que ya no puede ceder mucho más y que lo que está dispuesto a conceder es lo que más hubiera convenido a esa suerte de comunidad hispánica de naciones a las que ya se refirió Ernesto Chávez en el chat, ¿no? Bueno, pues a partir de esto me gustaría que haya podido yo provocar una serie de reacciones por parte de ustedes, ¿no? Y estaré encantado en que las discutamos aquí, si lo tiene a bien la doctora Sí, Cristina. claro, claro. Muchas gracias, doctor Estrada Michel. Sí, como bien dices, tu excelente conferencia pues nos remite a dudas, ¿no? A problemas que para los historiadores se nos complican mucho porque, en mi opinión, el problema para nosotros que no tenemos formación en leyes, entender los planteamientos constitucionales, porque estamos en la época, en toda Europa, en este momento, desde la Revolución Francesa y antes la independencia de los Estados Unidos,
Estamos en el momento del gran constitucionalismo, del inicio de regímenes políticos o de estados que están basados en una constitución, independientemente de su contenido. Entonces, una primera cosa que se nos plantea como un gran problema, porque carecemos de este tipo de conocimientos. Por ejemplo, en nuestra formación en la licenciatura, pues no hay clases, no hay materias dedicadas a esto, ¿no? A teoría política, teoría constitucional, que nos aporten a los historiadores herramientas necesarias para poder comprender los hechos históricos del pasado. Eso es una gran debilidad que tenemos. En otras palabras, ¿cómo relacionar la política, la filosofía con una constitución o con una legislación? Cualquiera que ésta sea. Porque para mí, en lo que yo he podido aprender, una constitución no es más que un reflejo de una inclinación por construir un Estado con ciertas características y una nación. Para mí eso es. No se puede desvincular de los postulados ideológicos y políticos, sino al contrario, está al servicio de ellos. Pero sin embargo, pues carecemos de estas herramientas que tú afortunadamente tienes muchísimo. Y entonces yo creo que a veces nuestros análisis históricos, cuando no tenemos esta formación o cuando no nos preocupamos por entender la parte constitucional a fondo, pues entonces es insuficiente para la explicación histórica. Por eso justamente de ahí radica pues mi interés porque tú que eres abogado, que eres especialista en derecho constitucional, pues nos dieras esta plática. Y entonces a mí mientras que los compañeros formulan sus preguntas, voy a plantear la mía. Ahorita ya empezaron. Voy a plantear una general y luego ya nos vamos a las preguntas más puntuales. Para mí, desprendo de la lectura de los textos que nos enviaste, también circulé entre los estudiantes tu propio texto que me mandaste antier. Muchas gracias. Porque yo Todavía está creo que inédito, ¿eh? Ahí se los encargo porque sí, no sé si se vaya a publicar así tal cual ni nada, pero... sí, no, exacto, no, esto era nada más para circulación interna de esta cátedra, ¿no? Eso lo tienen claro los estudiantes. Entonces, porque todavía no se encuentra publicado, ni mucho menos. Entonces, de ahí yo desprendo las siguientes dudas mías, que me encantaría mucho conocer, que tú me ilustraras, conocer tu opinión de los dos textos que nos enviaste y del contenido de esta cátedra, que es donde te basas, por supuesto, de esta conferencia. Lo primero es lo siguiente. Yo entiendo que la Constitución de Cádiz de 1812 es la primera constitución que tiene la monarquía española cuando precisamente se convierte en monarquía constitucional, ¿no? A partir del proceso que se inicia en 1810, en donde las Cortes se inauguran, se declaran constituyentes y una de sus tareas es hacer la constitución que norme justamente ese Estado constitucional, esa monarquía constitucional. Pero esa constitución está diseñada para un imperio. Llámese como se llame, ¿en qué sentido es un imperio? Aquí la definición, puedo tener una definición política, ¿no? Independientemente de colonias o no colonias, independientemente de eso, ¿no? Es una constitución que esté elaborada cuyo contenido incorpora a territorios que se encuentran en otro continente distinto a la metrópoli y que paralelamente están iniciando una lucha por la independencia. Porque aquí lo político no lo podemos separar, desde mi punto de vista. Entonces, esa constitución está hecha para eso, para esas condiciones. Es la primera vez que España vive una monarquía constitucional, ¿no? Donde hay la división de poderes, pero está hecha para un imperio.
La primera pregunta, dentro de esta Constitución, tu propuesta, porque la leí muy bien, entre las divisiones provincialistas y las reinícolas, ¿cómo las podemos interpretar en la medida en que la Constitución de Cádiz no menciona ningún reino? Ya no existen reinos. Esto es muy importante. Como bien dijo el doctor Estrada Michel en su artículo 10, donde dice el territorio, está hablando de territorio, ¿no? No está hablando de reinos, ni para la península, ni para América. Esa es la primera pregunta para mí, ¿no? En términos formales incluso. La segunda pregunta es que esta monarquía constitucional que es la que norma la Constitución promulgada en 1812, que tiene estas características que ya dije, ¿no? Va a correr paralela, va a correr paralela simultáneamente, digámoslo así, no solamente a la propuesta de Aranda, que tú bien la mencionas, y a la propuesta de Godoy, ¿no? Sino también va a correr paralela a dos propuestas. La de Pérez, que conoces muy bien, porque la citas en el último artículo que escribiste, la conoces muy bien la de Pérez, cuando estando en Madrid antes de que lo nombraran obispo de Puebla, el emisario de Fernando VII, el secretario de Estado, le pregunta que cuáles las propuestas que él hace para la Nueva España, él vuelve a hacer la misma propuesta de Aranda y de Godoy. Las citas en tu último artículo, ¿no? ¿Qué dice él? Le preguntan, ¿qué medidas tomaría para modificar a la Nueva España? Y una de ellas es que mande usted a un pariente, al infante, a nuestro reino, ¿no? A la Nueva España. Estando ahí cerca es más fácil el control. O sea, de alguna manera, como nada más le están preguntando a él, a la Nueva España, ¿no? Pues nada más contesta la Nueva España. Pero también corre paralela a dos que son contrarias. Corre paralela a la propuesta que la Diputación Americana hace en el manifiesto, la representación que presenta en las Cortes de Cádiz el 1 de agosto de 1812, firmado por toda la Diputación, todos los diputados de América, incluyendo Pérez Martínez, ¿no? Que después se deslinda de ese documento. ¿Qué proponen en ese documento? No proponen que las Cortes manden a ningún rey o hermano de Napoleón, de Fernando VII, porque todos ellos están, digamos, bajo Napoleón, ¿no? Pero proponen que se establezcan en estos tres virreinatos una junta. Y las Cortes hicieron un escándalo por esta propuesta. Una junta nombrada por las propias Cortes, justamente porque era difícil gobernar desde Cádiz. Y esto lo están proponiendo los diputados americanos, ¿no? Bueno, pero también corre y se negó y se hizo un escándalo en las Cortes tremendo. Bueno, pero también corre paralelo a la propuesta que hacen los insurgentes desde Hidalgo hasta antes del Congreso de Chilpancingo, que es crear una monarquía constitucional prácticamente en los mismos términos de la que se propone en el Plan de Iguala. Porque, claro, lo que pasa es que los historiadores pues, se niegan a ver la propuesta de monarquía constitucional en los insurgentes, pero yo nada más les digo que lean dos documentos. Ya con que lean dos documentos nada más. Uno de ellos es el que tú citas muy bien, Rafa, los elementos constitucionales de Rayón, y la otra es el plan de paz de José María Cos, escritos en 1812, la respuesta de Morelos a los elementos constitucionales y el viraje que hay en el Congreso de Chilpancingo, abandonando la monarquía constitucional para inclinarse por una república. Entonces, los insurgentes, yo, Cristina Gómez, ve la propuesta del Plan de Iguala mucho más cercana
casi igual en términos de lo que quieren construir, de monarquía constitucional con los insurgentes, que abandonaron en el año de 13. ¿No? Lo que pasa es que el plan de Iguala no profundiza, obviamente, y los insurgentes nunca iban a decir, me refiero a la división a la monarquía constitucional y a cómo Fernando VII ocuparía el trono mexicano, pero separado, porque el plan de Iguala siempre lo plantea separado. Desde ese momento no tiene nada que ver con la propuesta ni de Aranda, ni de Godoy, ni de Pérez. Por eso está más vinculado a la propuesta que primero plantearon los insurgentes en este territorio, y no solo los insurgentes novohispanos, también lo plantearon los argentinos, cuando querían nombrar a la hermana de Fernando VII y unir ahí a los Braganza, porque estaba casada con el rey portugués, que estaba en Brasil, ¿no? Sí, Carlota A las Joaquina. dos colonias, a las dos coronas, exacto, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver más con la propuesta insurgente. Claro, la propuesta insurgente iba a ser una constitución y los elementos de Rayón no tienen nada que ver, o tienen nada que ver, solamente en un artículo tienen que ver con Cádiz, con Sí. dos artículos. Uno es la intolerancia religiosa, que Cádiz también sostiene. La otra es la libertad de imprenta, que sostiene Cádiz y sostiene los elementos constitucionales. Lo demás no tiene nada que ver con Cádiz, desde luego. Nada que ver, porque una propone la soberanía popular, los elementos de Rayón, y Cádiz propone la soberanía nacional. Entonces yo creo que tu intervención, Rafa, la verdad, tanto escrita como verbal, nos indica justamente estas dudas, estas preocupaciones que al menos yo, con pocos elementos de carácter constitucional que tengo, no tengo esa formación, ¿no? O jurídica, pues me vienen como dudas, ¿no? Como totalmente sin resolver, ¿no? Creo yo. Yo creo que más que resueltas y más que fundadas, ¿no? Es decir, nos abres muchísimo los ojos con todo esto que nos dices, Cristina. A ver, bueno, primero, aprovecho lo que decías al principio, aunque no forma parte de las preguntas, para proponerles una reflexión. Todo este asunto historiográfico tan de moda de las revoluciones atlánticas, ¿no? El norte atlántico y demás, que se reduce al análisis de la Revolución Francesa, de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, y si acaso a un análisis ahí medio tangencial de la independencia de Haití, me parece que es muy corto de miras, precisamente porque no se hace cargo de los modelos constitucionales. Ya más allá de que si somos o no una parte atendible de Occidente y si le hemos aportado algo o no al constitucionalismo, lo cual podríamos discutir largo y tendido, lo cierto es que a fines del XVIII, me refiero al mundo hispánico, ¿no? A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pues hay un modelo que, aunque trata de imitar en sus líneas maestras del lado gaditano a los modelos franceses, porque son muchos, 1791, 93, 95, y luego el consulado, el imperio y demás, aunque trata de imitarlos en muchos aspectos, no puede, por justo lo que decía la doctora Gómez Álvarez, tiene una cosa que el hexágono francés nunca tuvo en las espaldas, y tenía que hacerse cargo de esa joroba, un imperio inmenso, inmenso. ¿Cómo la integro en una nación que supuestamente defino en términos muy sieyesianos, muy de la Revolución Francesa, ¿no? Una reunión de individuos, la reunión de los españoles en ambos hemisferios, pues sí, nada más que hay un privilegio, que se quiera o no existía, que dependía de si habías nacido del lado europeo o habías nacido del lado europeo africano, ¿no? Porque también había poblaciones españolas en África, o del lado asiático-americano. Hay una suerte de estamentos que reivindican privilegios según se trate pues, de un criollo americano o de un español peninsular, y tienes esa joroba que te impide
una concepción constitucional propia y específica de una nación así muy clarita, hexagonal, partida en prefecturas, ¿no? Que fue un poco el plan de José Bonaparte, de José I, ¿no? Y le salió fatal, pues porque el tema era, más allá de si la Constitución de Bayona o no la Constitución de Bayona, el tema es que tienes una parte esencial de la monarquía, como reconocieron las Cortes de Cádiz, pero no solo, diría yo, esencial, sino muy mayoritaria en muchos aspectos. Uh-huh. En muchísimos aspectos. Para empezar, que no está invadida por Napoleón, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde meto ese saco, esa jorobota, en un concepto de nación propio de un modelo francés? ¿No? Dejemos de lado un poco el modelo angloamericano, porque ciertamente las Cortes de Cádiz no quisieron saber nada del federalismo, por ningún motivo, ¿no? Bueno, pues tuvieron que inventar un tercer modelo. Y eso es a mí lo que me cae muy gordo de que estemos ausentes del universo, ¿no? De los análisis. Porque ese tercer modelo, bueno, malo, regular, más bien malo en muchos aspectos como el que hemos mencionado de las castas afroamericanas, es un tercer modelo con toda la barba y que influyó no solo en el mundo hispánico, sino como muy bien ha señalado en el mundo luso-brasileño, ¿verdad? En el mundo italiano, vaya, hasta en Alemania y hasta en Rusia hubo influencia de la Constitución de Cádiz. Cuando no se le analiza esto que llamaba guerra, cuando no se analizan las revoluciones hispánicas, en lo que caemos, creo yo, es en que la mesa del análisis de las revoluciones noratlánticas, del mundo atlántico, como se dice ahora, muy de moda, pues cojea claramente, ¿no? Le falta una pata y una pata muy esencial a despecho de lo que hayan sido después los logros de estas revoluciones hispánicas, que fueron muy magras si se los compara con la revolución de independencia de los Estados Unidos, eso es evidente, ¿no? Pero no deja de ser interesantísimo y muy sintomático, incluso de la suerte de nuestros países, España europea incluida, en el siglo XIX y en el siglo XX. No analizarlo, pues eh, me parece, es un reduccionismo inaceptable, ¿no? Bueno, eh, ahora, lo que preguntabas, querida Cristina, pues sí, tienes toda la razón. ¿Cómo interpretar el reinicolismo en una constitución que no menciona a los reinos? Efectivamente, en plural nunca los menciona. Y hay una sola mención en un título de un parágrafo que se refiere al reino de las Españas. O sea, imagínate, el imperio, la monarquía, es en sí misma un reino, el reino de las Españas, ¿no? Todas las Españas y todas las Indias, que eran reinos antes de la Revolución Constitucional, ahora configuran un reino. Pero yo creo que hay muchísimas cosas que la Constitución de Cádiz no quiso decir, porque no podía decir. Me queda bien clarito cuando esta discusión que encabeza el padre Ramos Arizpe contra el líder indisputable de las Cortes de Cádiz, era el líder de la fracción liberal peninsular y era un asturiano que se llamaba Agustín de Argüelles. Y este cuate se dio hasta con la cubeta con don Miguel Ramos Arizpe. Y en el tema de por qué no vas a establecer una diputación provincial en cada una de las provincias de América, sino que lo refieres todo al artículo 10, lo que contesta Argüelles es, oye, a mí ni me digas, ¿eh? Esa fue una propuesta de los señores diputados americanos en la Comisión de Constitución. ¿Quiénes? Pérez Martínez, Mendiola, pero también el peruano Morales Duárez, también un cubano que se llamaba Jáuregui, se apellidaba Jáuregui, también un chileno que se apellidaba Fernández de Leiva. Estos 5 señores, a la hora de decir, oye, diputación provincial y en consecuencia jefatura política superior en cada una de las provincias, artículo 325 de la Constitución, dijeron, no, 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 espérate, eso puede servir aquí en la España peninsular y está por verse si en Cataluña o en las provincias vascongadas funciona, ¿no? Ahí sigue el problemón del estatut del país catalán, ¿verdad? Y sigue el problemón vasco, aunque ya moderado últimamente, pero seguirá. Entre otras cosas porque las Cortes de Cádiz no resolvieron ese asunto. Había muchas cosas que tenían que callarse porque generaba muchos resquicios de División. descontento, Y ¿no? división, Rafa, ¿no? De división, claro. Generaban división que no les convenía en ese momento. Estaban librando una guerra contra los franceses.
por Bueno, y supuesto. aparte las guerras de insurgencia en América, ¿no? Se Y entiende. lo que menos querían eran dejar de tener el apoyo de los patriotas, porque esos son patriotas decididamente españoles, Exacto. catalanes y vascos. Eso es impresionante, ¿eh? Claro. Manifiestan una y otra vez. Eso se lee hoy con los ojos o con los prismas del catalanismo actual. Lees lo que decían los diputados por Cataluña en las Cortes de Cádiz y no das crédito, ¿no? Son de un españolismo exacerbado, a veces mayor hasta que el de los diputados madrileños. Pero en fin, el caso es que no podías dividir a Cataluña en tantas diputaciones provinciales como provincias tuviera, porque Barcelona, que claramente es la fuerza central creadora de la nación catalana, para decirlo en términos de Ortega y Gasset, pues Barcelona te iba a decir, oye, no, yo no quiero que me dividas así. Yo pienso, doctora, que algo muy semejante pasó con la Nueva España. Yo sí me imagino a Mendiola y a Pérez Martínez diciendo, oye, Ramos Arizpe querrá su diputación provincial para el Saltillo y querrá su país de las provincias internas de Occidente, porque el señor, como decía Alamán, no se siente mexicano, se siente comanche. Es más, creo que le decían el comanche ahí en las Cortes, según dice Lucas Alamán. Pero nosotros nos sentimos, novohispanos no, porque esa palabra no se usaba, como tú me lo enseñaste, Cristina, pero nos sentimos propios de la América septentrional o de la Nueva España o de México directamente, ¿no? Es muy curioso cómo ahí donde había sentimiento de la mexicanidad, cualquier cosa que esto pueda hacer, como decías de Pérez Bejo, que ojalá nos explique en esa mesa, ¿no? Donde había sentimiento de mexicanidad en el año 1821, todavía había México en 1848. Y donde no había tal sentimiento compartido de mexicanidad, Nuevo México, Alta California, Texas, pero también se nos olvida Centroamérica, ¿no? Guatemala, El Salvador, Nicaragua, con la excepción de Chiapas, obviamente, ya no había México en 1848, ahí donde ese sentimiento no existía. Yo sí creo que estos señores se sentían propios de un reino que había estado integrado, sobre todo por la figura del virrey, que había tenido influencia sobre capitanes generales que eran supuestamente autónomos durante 3 siglos, y sobre intendentes que desde el siglo XVIII supuestamente no tenían por qué obedecer al virrey y seguían obedeciéndolo. Sí se había formado un sentido de la mexicanidad, no sé cómo decirlo sin que suene cursi, pero un sentido que incorporaba la idea de la necesidad de mantener íntegro al reino, a despecho de interpretaciones demasiado radicales y demasiado estrictas de la Constitución de Cádiz. Lo malo es que no quedó nada. Yo me revisé los diarios de sesiones, por supuesto, y no se menciona ampliamente porque no se podía mencionar. Como muy bien has dicho, así les fue a los diputados americanos cuando quisieron integrar a las Américas al movimiento juntista en defensa de los derechos de Fernando VII, ya después de que había constitución en agosto del 12, y entonces, bueno, los liberal peninsulares se les fueron a la yugular y querían abrirles procesos y querían meterlos a la cárcel por atreverse a pensar en juntas distintas a las diputaciones provinciales y jefaturas superiores de la propia Constitución. La verdad es que nunca nos dejaron, creo que eso traté de dejarlo más o menos claro en el escrito que les presenté, nunca nos dejaron integrarnos a plenitud al movimiento juntista, tener nuestras propias juntas. Es más, le hicieron la guerra a nuestras juntas, como la Junta de Zitácuaro, célebremente, ¿no? No quedó piedra sobre piedra en Zitácuaro después de que pasó Calleja por ahí. Bueno, pues era una junta de defensa de los derechos de Fernando VII, tan válida como la de Sevilla, como la de Asturias, como la de Aranjuez, como la que ustedes quieran. Y sin embargo, a nosotros no nos dejaban defender a nuestro rey, con el absurdo pretexto de que las autoridades españolas subsistentes en la Nueva España no obedecían a Napoleón. Pues sí, pero pues de eso yo no tengo más que tu palabra, ¿verdad? Si mañana llega un virrey nombrado por José I Bonaparte, por el famoso Pepe Botella, y me obligas a seguir sus instrucciones, pues tú te lavarás las manos diciendo que es el rey legítimo en la península y yo te tendré que obedecer. No, yo alzo mi voz y levanto mi junta en defensa de Fernando VII porque ese es el rey legítimo de estas Indias. Como por lo demás, desde 1808 habían propuesto los municipios de la Ciudad de México, ¿no? Y así les acabó de ir también al licenciado Primo de Verdad, al licenciado Azcárate y todo esto que ustedes ya habrán mencionado, ¿no? Bueno, sí, la propuesta de Pérez
no lo podía decir tan claramente, ¿no? Me había olvidado de esa propuesta sensacional, ¿no? Deliciosa. Pues si a mí me preguntan, manden un infante, porque si no, eso no va a tener remedio, ¿no? Claramente, Hay que el padre decirle a los compañeros y compañeras que lo está escribiendo eso en el 14, en 1814. apenas regresando a la Nueva Sí. España, ¿no? No, Ujú. no, todavía está en Madrid cuando todavía no lo nombran obispo de Puebla. Fíjate. Sí, Apenas le están los diciendo, días oye, ¿qué vas a antes. querer a cambio de que hayas clausurado las cortes, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Y luego su pleito, que tú has estudiado magníficamente bien, ¿no? Su pleito con Calleja llegando a México, ¿no? Que le dice, oiga, lo que usted ha hecho es inconstitucional, no se sostiene por ningún lado, ¿cómo se le ocurre, no? Es más, vamos a pedir que lo depongan a usted como virrey. Y pues no necesitó pedirlo o influyó mucho en la petición porque luego cayó Calleja, ¿verdad? Eh, y es bien importante esto que acaba de decir la doctora Gómez Álvarez, ¿no? Es un tema hasta de honestidad intelectual, como lo has propuesto, querida Cristina, ¿no? Es un tema de honestidad intelectual. La monarquía constitucional está en los primeros planes de los independentistas al estilo de Hidalgo, ¿no? No es una ocurrencia iturbidiana de 1821, ¿no? Cuenta con la solera del trabajo del licenciado Rayón, que pues más o menos imaginaba cosas y los elementos constitucionales son como muy anárquicos, ¿no? Pero claramente está hablando como dirá Cromwell, de un lord protector del reino, ¿no? Un protector de la nación en términos de una monarquía constitucional que reconozca la soberanía en la persona de Fernando VII, pues por eso le dice lo que le dice el cura Morelos cuando los recibe, ¿verdad? Y luego el tema del plan de paz y guerra del doctor Cos, eso tan poco estudiado y tan importante para el cauce que va a tener extra Apatzingán, el movimiento de independencia después de derrotados los insurgentes, ¿no? Hay la idea de una monarquía constitucional como la que mejor embona, ¿no? La que es más análoga y peculiar, más adaptable al reino, como dice Iturbide en el plan de Iguala. Y es una idea que no se saca de la chistera, que está ahí con mucha claridad. Todavía lo piensan los diputados en Madrid, que luego van a ser rabiosa y furibundamente republicanos, ¿no? Como Zavala, como Michelena y como el propio Ramos Arizpe, todavía están pensando en enviar o al conde de Moctezuma a título de monarca o a un infante de la Casa de Borbón para hacerse cargo del Ejecutivo en la sección de México. Bueno, pues ahí está la idea de la monarquía constitucional, que no va a prender ni en Europa ni en América, sino hasta 1830 con la Constitución de Bélgica. O sea, todo lo demás fueron ensayos que quedaron truncos, incluido Cádiz. Cayeron una y otra vez. Solo hasta la Constitución belga vamos a poder ver algo así. Incluso el Imperio del Brasil, que surgió constitucional, no pasarán ni 2 lustros cuando ya había recaído en el absolutismo, ¿no? Es decir, son intentos que están fallando una y otra vez, como también las repúblicas fallaban. Es que nos da la impresión de que no falló porque pues terminamos siendo una república, pero hay una distancia enorme entre la Primera República Mexicana y lo que terminarán siendo los Estados Unidos mexicanos de la Constitución del 17. O sea, en muchos aspectos ni siquiera es el mismo modelo constitucional. Bueno, todo este rollote es para decir, y sí, por cierto, hablando de honestidad intelectual, tienes toda la razón. El plan de Iguala tiene mucho más que ver con estos proyectos como el de Rayón o el de Cos, que con proyectos autonomistas, porque el plan de Iguala y los tratados de Córdoba hablan de una independencia absoluta y sin ambajes. No se trata de mandar a un príncipe de una corona europea nada más a gobernar una suerte de colonia en América. No, es un imperio absolutamente independiente, que es la misma idea que se va a tener en 1863, cuando el Segundo Imperio. O sea, el imperio mexicano, por más que nos parezca un protectorado de Napoleón III, el imperio mexicano era un ente absolutamente independiente y Maximiliano no estaba gobernando a título de emperador delegado de ningún emperador superior, al menos en la forma. Sabemos que evidentemente requería en lo material del apoyo de Francia, tanto es así que cuando se lo retiró se acabó el Segundo Imperio,
pero la idea de independencia absoluta siempre es clarísima en el imaginario monárquico constitucional de los independentistas mexicanos, ¿no? Creo que en eso tienes toda la razón y yo no fui suficientemente claro ni en el escrito ni ahora en la ponencia que he tenido frente a ustedes, ¿no? A ver, bueno, Ernesto Chávez ya nos dijo, Mizuki Fuentes, si no hubiese cometido estos errores la corona, ¿pudo haber habido otro final en vez de la independencia de la Nueva España? Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues finales siempre puede haber muchísimos, ¿no? Y se haya equivocado o no, o se hubiera equivocado de otras formas, la independencia de la Nueva España, pues no es materia necesaria, es materia contingente. Pudo haberle pasado lo que a Cuba y tener que esperar hasta 1898 para independizarse, ¿no? O el caso dominicano que casi nadie menciona, pero que es interesantísimo porque la República Dominicana pide su reanexión a España en los años últimos 50 del, del siglo XIX. O sea, ya se había independizado Santo Domingo y luego dice, no, la verdad yo sí quiero formar parte de España y pide su reanexión. E incluso Cuba y Puerto Rico llegaron a ser estados federados a la República Española, cuando la primera república que fue una república federal, ¿no? Pues sí, caminos había muy diversos. Desde luego me parece que el de Fernando VII, en su versión absolutista o en su versión constitucional, nunca fue el más adecuado. Y tan es así que se les fue entre que discutían si son peras o son manzanas y su propia revolución liberal y si el trienio o no el trienio y si el absolutismo o no el absolutismo, se les fue medio mundo de las manos. Cuando además oportunidades sensatas de solución del problema había y muchas, como la que planteó la Diputación Americana en junio de 21. Rogelio Flores, desde la sesión anterior me di cuenta que existía una precaución por parte de los constituyentes de quedar a merced de las potencias extranjeras en caso de no obtener una monarquía constitucional. Creo que era muy sensato este sentir, por supuesto. Ese es otro tema bien interesante que tampoco mencioné, perdonen ustedes. El tema de Inglaterra, que está ahí encima siempre y exigiéndoles cosas bastante disímbolas a las cortes, ¿no? En el caso de Cádiz, les exigía cada vez un mayor reconocimiento de la autonomía y de la dignidad de las provincias americanas, de las provincias indianas, y sin embargo, tampoco prohijaban ni Wellington ni ninguno de los, ni Lord Holland, ni la casa de Lord Holland tan aventajada en estos temas, les exigían una declaración última y definitiva en favor de la independencia de América, ¿no? O sea, estaban jugando ahí, como suelen hacer los diplomáticos ingleses, con tener contentos a ambas partes en un contencioso que ellos se imaginaban, ¿no? Las Cortes de Cádiz no permitieron, como usted sabe, no permitieron que la mediación inglesa que se ofrecía entre las Américas y la España europea incluyera la Nueva España. Sí, tratamos todo lo que quieras de Venezuela y de Argentina, pero de la Nueva España eso no está en discusión. Entre otras cosas porque ya están pacificados esos reinos. Imagínense, pleno 1813 y estos señores diciendo que ya estaba pacificado cuando las tropas de Morelos avanzaban hacia Valladolid, ¿no? Y muy probablemente hubieran podido tomar Valladolid si no ocurre la desgracia de la Navidad de las Lomas de Santa María, ¿no? Bueno, es verdaderamente agobiante la forma en que no hay claridad de miras, ni siquiera hay claridad de las circunstancias, ni de las especificidades, vaya, ni de la naturaleza de los reinos de Indias. Hay una cantidad de sandeces que se dicen sobre América en las Cortes de Cádiz y los ingleses pues felices oyendo todo eso, esperando a que viniera el desenlace de una independencia que les fue mucho más favorable a ellos que a los propios españoles, ¿no? Jeremy Bentham, que era un tipo de muy buen talante intelectual y muy honesto, Jeremy Bentham sí lo escribió con todas sus letras, ¿eh? Libraos de ultramaria. Les mandó una carta a los españoles y les dijo, líbrense de ultramar, eso no sirve de nada. Lo único que tienen ustedes ahí a sus espaldas es una incapacidad total de hacer una auténtica revolución constitucional porque tienen que andarle dando por su lado a las oligarquías, a las élites de allá. Entonces, mejor lleguen a un pacto con ellas, que transite cada
nación, porque son naciones auténticas independientes de España por su propio camino constitucional, y ustedes háganse cargo específicamente de la península, que bastantes problemas tienen ahí. Si no, no van a poder hacer, como decía Bentham, que era un utilitarista, no van a poder hacer la mayor cantidad de beneficio a la mayor cantidad posible de personas, sino que simplemente le van a estar dando a tole con el dedo, como decimos aquí, a los ruling few, a los pocos que gobiernan y que seguirán gobernando en esos países que parece, para estos señores, no tienen remedio. Bentham quería venir a México y a darse, como probó Altamira, en su momento quería venir a darse cuenta si era cierto todo lo que se decía aquí desde Humboldt, y la verdad es que nunca le permitimos, nunca pudo llegar a México, y de todo lo que hablaba por su buen sentido común. Otro caso muy parecido posterior es el de Tocqueville, ¿no? Tocqueville nos pone un repasón espantoso en la democracia en América, pero tampoco puso nunca un pie en México, entonces ese repasón pues, es hasta cierto punto injustificado. Era lo que le mandaban sus informantes, uno de ellos, el tristemente célebre embajador Poinsett, que fue el que más datos sobre México le dio a Alexis de Tocqueville, ¿no? El peligro principal era, dice Mizuki Fuentes, era y es Estados Unidos. El sentimiento de nacionalidad mexicana apareció solo en la invasión estadounidense. Es probable, pero yo sigo insistiendo en que había algún sentido de pertenencia, llámelo usted como quiera. Dice Guerra que había un sentido de pertenencia al mismo reino, prohijado por el culto común a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que en 1820 eso todavía es muy apreciable, porque si no, la idea del quinto virreinato de Gálvez y la idea de las provincias internas como un tercer país entre los Estados Unidos y México, pues hubiera aprendido de mucho mejor forma, y no acabó aprendiendo. Yo no creo que sea un sentimiento de nacionalidad, y esto del protonacionalismo también nos deja un poco insatisfechos, pero hay algo que hace que estos señores se sientan parte de México, de un conglomerado que los excede. Tanto es así que el único país de toda Hispanoamérica, el único país independiente en donde existieron en su momento, en el momento indiano, 2 distritos audienciales, es México. En Sudamérica, ahí donde hay audiencia, donde hubo audiencia, hay país, con las excepciones, obviamente, de Uruguay y Paraguay, ¿no? Pero había audiencia en Concepción y hay país. Había audiencia en Bolivia, la de Charcas, y hay Sí. país. La de Charcas, sí, cierto. Hubo una audiencia muy tardía en Caracas y hay país. Eso pudo haber sido el nuevo reino de Granada, pues esa es la desesperación de Bolívar, ¿no? Luego, Centroamérica, audiencia de Guatemala. Ahí, Mizuki, había una sola audiencia. Y hay 5 países y hay un estado integrado a la Unión Mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí, el asunto del 325 de la Constitución de Cádiz, una diputación provincial y una jefatura política en cada una de las provincias, provocó que las élites de Cartago en Costa Rica, de León en Nicaragua, de San Salvador, de Comayagua en Honduras, de la propia Ciudad Real de Chiapas, dijeran: no, maestro, yo ya no quiero tener nada que ver con el Reino de Guatemala, yo soy una intendencia independiente, tengo mi propia diputación provincial, y luego me adhiero. Cada una de ellas, fíjense qué interesante, cada una de ellas se adhirieron de manera independiente a Guatemala al Plan de Iguala. La adhesión de El Salvador, la adhesión de Costa Rica, la adhesión de Honduras al Imperio Mexicano y la adhesión de Chiapas también es independiente de la adhesión de Guatemala. Por eso, a la hora en que se declaran independientes del Imperio Mexicano, cada uno va a hacer sus cosas por su lado, y lo de las Provincias Unidas de Centroamérica no termina de prender nunca. Entonces, Mizuki, pues no sé cómo llamarlo. A veces creo que los mexicanos no nos echamos demasiadas porras, pero es muy probable, hubiera sido muy probable de seguir el modelo veinteañista hasta sus últimas instancias, que no estuviéramos aquí hablando entre puros mexicanos, ¿no? Sino que yo tuviera que exhibirles mi visa de trabajo michoacana a ustedes para que me dejaran trabajar en la República de México, ¿no? O sea, eso pudo pasar, ya que estamos hablando de soluciones alternas. Y la verdad es que algo hicimos bien.
al momento del Plan de Iguala y luego al momento de la República Federal. No sé si el sentimiento nacionalista es o no una buena explicación. No, gracias a usted. ¿Alguien más, compañeros y compañeras? ¿Alguien quiere intervenir? Todavía tenemos unos minutos para seguir explotando al doctor Estrada Mitchell con sus conocimientos. Así que aprovechemos esta oportunidad. Hola, buenas tardes, doctora. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor Michel Estrada. A mí me llamó mucho la atención la lectura que usted nos mandó del abogado eh, Jaime Arenal, del Fenocho, y su posición acerca de que Iturbide no era reaccionario, y pues quisiera que nos explicara más al respecto de por qué no era reaccionario o por qué sí era reaccionario. Gracias. No, muchas gracias a usted, don Francisco. Bueno, a ver, pues eso, como todo, depende qué estemos entendiendo por reaccionario, por servil, en 1820-21, ¿no? El propio Iturbide reivindica una y otra vez la característica de liberal para su movimiento, ¿no? Una y otra vez las cartas dicen, y una constitución liberal y un gobierno liberal, ¿no? Yo pienso que, pues, como todos, y más los que están en un trance de hacer concesiones, como él está haciendo, después de su terrible actuación, ¿no? Muy desafortunada a los ojos de los mexicanos, cuando fue comandante del Ejército del Norte, respecto de las fuerzas insurgentes. Lo que está haciendo este señor a la hora de conceder es ser conservador en muchos aspectos. No sé si reaccionario en ese sentido sería una palabra adecuada, pero conservador claramente del fuero castrense, claramente del fuero clerical, y liberal, o sea, abierto a nuevos cauces de carácter constitucional, si es que es buena palabra liberal, que por cierto es un invento del constituyente de Cádiz. Esa es una aportación hispánica al lenguaje político y politológico. Liberales, esa palabra que significa generosos en castellano, fue acuñado y además pues, exportado por los diputados liberales, nunca mejor dicho, en Cádiz, ¿verdad? Bueno, hay muchas posiciones como estas de división de poderes, de establecer al Congreso como áncora del imperio, de tener una constitución peculiar adaptable al reino y sobre todo, me parece lo más importante, en 1821, se dice fácil, pero pues, las propias Cortes de Cádiz y las del Congreso de Filadelfia no lo establecieron ahí así, la igualdad interracial, ¿no? El considerar americanos con acceso a los oficios sin otra distinción, como había dicho Morelos años antes, que el mérito y la virtud, considerar americanos septentrionales a todos, independientemente de su origen asiático, africano o europeo. Bueno, eso puede reivindicarse como una postura liberal, ¿no? Así es que pues yo creo que este señor, como en casi todos los políticos, había para este señor de todo como en botica, ¿no? En muchas cosas era conservador, sí, se puede decir hasta reaccionario en algunos aspectos, sobre todo los que tenían que ver con el clero regular y con el fuero clerical, y en otros aspectos, pues sí, andaba por caminos más bien liberales, ¿no? Dice Marco Flores, muchísimas gracias, que aunque no es mi tema, pero es notorio que percibe la importancia, ¿qué tanto juegan las juras de los cargos? Juras religiosas de acatar la emergente y novedosa legislación. Se establecen pactos entre individuos, pero juran ante y por la religión, sí. Y este juramento de la Constitución de Cádiz, que fue el que dio lugar a nuestras plazas de la Constitución, porque ahí se juraban en la Plaza de Armas la Constitución, hasta en Tlalpan hay una plaza de la Constitución por este juramento, era un juramento que se asociaba a los viejos juramentos religiosos del antiguo régimen. Se establecen pactos entre individuos, pero juran ante y por la religión. Exactamente, tal cual, ¿no? El Dios uno, trino, ¿no? Y la religión santa católica que
el Congreso y las autoridades estaban obligadas, según la propia Constitución de Cádiz, a cuidar a través de leyes sabias y justas, ¿no? Eso es lo que está detrás, efectivamente, del tema del juramento. Y por eso luego cuesta tantísimo trabajo separarse del juramento en épocas ya de soberanía, porque pues habías jurado, ¿no? Habías jurado el cumplimiento, en este caso, de una constitución, que es lo que Apodaca, por cierto, le reclama a Iturbide, entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Existe alguna diferencia, Huitzilihuitl Payares, entre la soberanía popular propuesta por la Constitución de Apatzingán y la soberanía nacional propuesta por la Constitución de Cádiz? Sí, todas las del mundo, ¿no? Rabasa en la Constitución y la dictadura se da cuenta de esto perfectamente, porque Rabasa era un antipopulista furibundo, es más, era un elitista. Y Rabasa lo que dice es, qué buena es nuestra Constitución de 24 que se olvidó de las tarugadas de Apatzingán, de que el pueblo es soberano, ¿no? Y más bien le concedió la soberanía a la nación. ¿Por qué le gustaba el concepto nación a Rabasa en lugar del concepto pueblo? Es que el concepto pueblo, así en el sentido rusoniano, pues sí existe, ¿no? Hay un pueblo, hay una cantidad de individuos ahí que se reúnen y van a tener una voluntad general, ¿no? Una voluntad general. Eso es potencialmente muy revolucionario, como se demostró en Francia, ¿no? De la mano de Rousseau. En cambio, el concepto de nación, que es un concepto que la propia Revolución Francesa utiliza para matizar la soberanía popular, ahí está Sieyès, el famoso discurso de qué es la nación, qué es el tercer estado, perdón, y llega a la conclusión de que la nación es el tercer estado. ¿Por qué? Pues porque el conjunto de los no privilegiados, de los que no reivindican un privilegio frente a Francia, el conjunto de los que no tienen un privilegio de sangre, un privilegio por oficio clerical o que no son monarcas, desde luego, esos, el tercer estado, son los que auténticamente configuran la nación, ¿no? Bueno, la nación es mucho más fácil de controlar porque está dividida todavía en aparatos corporativos que vienen del antiguo régimen y entonces no suelto algo así como que la soberanía le corresponde al pueblo, sino que le corresponde a la nación. Y como decíamos al principio, Huitzilihuitl, la nación pues atiende al proceso político, ¿no? Y el proceso político es controlado ¿por quién? Por los representantes. ¿De quién? De la nación. Ah, entonces la soberanía ya no le va a corresponder a la nación o al pueblo, en realidad le va a corresponder a sus representantes en el Parlamento. El proceso político fluye muy claramente a través de las Cortes y en este sentido pues era muy útil no hablar de soberanía popular. Dice Marco Flores, pregunta, ¿por qué no pega lo del protonacionalismo? Es que todas estas cosas que son dichas un poco a posteriori, luego suelen ser chocantes. Yo sí creo que hay un protosentimiento nacional en los criollos de fines del 18, ¿no? Eh, eh, pero bueno, pues ya saben ustedes todas las críticas que se le han hecho a Brading y demás que han hablado de esto, ¿no? Podríamos intentar coincidir que no es por el guadalupanismo, sino por la jura por Dios. Bueno, fíjese, sí, un juramento religioso, pero pues también es el mismo juramento que se hace en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, o el mismo juramento que se hace en Cuba y Puerto Rico, o el mismo juramento que se hace en Guatemala, y eso no es México, ¿no? Así es que, digamos, la nación católica de la que ha hablado Chema Portillo, ¿no? La nación católica tampoco es la explicación al fenómeno, porque si así fuera, Hispanoamérica, es más, Iberoamérica, contando a Brasil, no se hubiera desmembrado en tantas naciones, ¿no? Bueno, muchas gracias a la doctora Teresa Pavía. Hay un documento en el AGN que sugiere que el insurgente Miguel Bravo tuvo alguna relación con el diputado a Cortes Francisco Molinos del Campo. En 1820 pudo haber alguna comunicación entre los insurgentes activos y los diputados a Cortes. Bueno, a ver, insurgentes activos que yo sepa no hubo. Entre Iturbide y los diputados, como he dicho, doctora, sí, sé que ha habido muchos, ¿no? Habría que investigar bien a bien si había alguna relación, por ejemplo, entre Victoria, alguna relación epistolar, ¿no? El padre Mier sí, pero pues el padre Mier es un insurgente muy heterodoxo, ¿no? No solo es el heterodoxo guadalupano, también es un insurgente muy heterodoxo porque no está ahí en pie de guerra, ni siquiera está en la Nueva España por entonces. Sí que tenía mucho contacto con lo que estaba pasando en las Cortes de Madrid, ¿no?
le prometo investigarle, doctor. ¿Viene nación de nacimiento? Sí, nater nateris, nacer nacido, ¿no? Y entonces sí es importante que nazcas en un determinado reino, te sientes de la nación de los mexicanos. Hay muchos documentos, incluso hubo un rector de la Universidad de Salamanca que mencionaba la doctora Gómez Álvarez al principio, hubo un rector que es nombrado, los rectores eran estudiantes en el siglo XVII, fíjense qué interesante, no eran profesores, y este rector que es designado rector del estudio salmantino, se le pone así, de nación mexicana, en pleno siglo XVII. Es un mexicano que es el primero y el único rector que ha tenido la Universidad de Salamanca, de nación mexicana, es decir, nacido en México. Con la caída de los imperios, dice Miguel Ramírez, sigue un periodo de desmembramiento y de total disolución, pero en el caso del español se mantuvo no solo la lengua, sino también la unidad cultural principal en tanto religión, costumbres, etc. Como posible hipótesis, ¿a qué lo atribuiría? Bueno, pues así es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Vamos a resolverla y entonces nos sacamos el premio Nobel de Literatura seguramente o alguno aledaño a la historia. Imagínense, es impresionante eso, ¿no? Decía Carlos Fuentes con toda razón, un nigeriano y un australiano no se entienden. Aunque hablan en inglés los dos, no se entienden. Y nosotros, a pesar de la diferencia de acentos, seguimos entendiéndonos perfectamente bien con los argentinos, con los españoles, vaya hasta con los andaluces, ¿no? No sé si han oído hablar a un gaditano alguna vez. Dices, pues, ¿qué está diciendo, no? Qué malo es, doctor. Mándeme. Qué malo es usted. ¿Qué mal qué? Perdón. Qué malo es usted. Sí, malo, malísimo, pero aún así te acabas entendiendo con el gaditano, ¿no? Hay muchísimos rasgos socioculturales que exceden, obviamente, a la muy pobre, pero finalmente es a veces explicativa de algunos rasgos, Miguel, historia institucional, ¿no? O sea, es pobre en el sentido que sí, pues las diputaciones provinciales, la prohibición de la esclavitud, los ayuntamientos constitucionales, que eso no son más que formas, ¿no? Lo rico está en lo social, en lo cultural. Sí, pero te arroja algunos datos muy interesantes que luego, ya cuando combinas con la historia cultural y social, pues te permite aventurar algunas hipótesis, ¿no? Vamos a hacerlo un día de estos, si usted, juntos, mi querido Miguel, si usted me lo permite, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario, compañeros y compañeras? ¿Alguna pregunta más puntual? ¿No? Bueno, si no es así, pues me resta agradecerte muchísimo, Rafael Estrada Michel, esta espléndida conferencia que nos diste, porque la verdad que siempre este intercambio entre especialistas de derecho constitucional de esta época, que además también son historiadores, con nosotros que nada más somos historiadores, me parece que es de una gran riqueza. Yo he aprendido mucho en tu plática y yo creo que los compañeros también y las compañeras. Así que pues te agradezco infinitamente que hayas aceptado compartir con nosotros tus conocimientos y pues nos vemos en la próxima porque siempre debe de haber una próxima ocasión. Al contrario, doctora, yo estoy honradísimo contigo muy en lo particular. Me honra muchísimo, es un privilegio y estar con tus alumnas y tus alumnos, ni qué se diga, ¿eh? Muchísimas gracias y estoy siempre a sus órdenes. Bueno, entonces seguimos en contacto, Rafa, porque nos vamos a volver a encontrar al final, ¿no? De la cátedra. Vamos a hacer un debate y vamos a anotar las preguntas más polémicas, ¿no? Para tomar la opinión de todos los colegas que participaron en esta cátedra. Buenísimo. Así que no nos despedimos. Nos Ándele. vemos próximamente y todo mi agradecimiento. Que es Muchos abrazos. Muchas gracias. Compañeros, nos vemos la semana que entra con la conferencia de la doctora Laurence Coudard, el próximo 22 de abril a las 12, como siempre, que se titula En la senda de 1821, embates de una libertad de prensa errática. En su oportunidad, dentro de 8 días, daremos los datos generales biográficos de mi colega y amiga Laurence Coudard.
Les deseo buenas tardes, que se sigan cuidando, cuiden a sus abuelitos y demás, y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Al contrario, doctora, gracias. Gracias, Tere. Gracias a todos. Gracias, Lorenz. Ya te va a tocar. Ya se me fue Lorenz. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ambos. Gracias a todos. Cristian, ya pronto voy a revisar tu capítulo, ¿eh? Gracias por mandarme y gracias por mandarme, gracias Iván, nos vemos el próximo jueves. Gracias por mandarme lo que te pedí de 1822. Sí, doctora. No lo he revisado todavía, pero muchas gracias, te lo agradezco y te ofrezco que este fin de semana empiezo a revisar tu capítulo. Sí, es que doctora. tenía la tesis de un compañero de licenciatura que ya terminé, que era bastante chucha. Oigan, estuvo muy bien haber invitado a Rafa, Mariana. La verdad, yo me quedé siempre muy angustiada de no haber invitado mejor a Breña, pero ya para que Lorenz me escriba ahorita y me dijera que estuvo muy bien la conferencia, no, porque Lorenz, si yo soy difícil, no, Lorenz es 20 veces más difícil que yo, ¿no? Sí, todavía estamos grabando.